If a country wants to send some oil into Cuba right now, I have no problem with it. Donald Trump vuelve a marcar la agenda internacional tras asegurar que no tiene ningún problema con que un petrolero ruso lleve crudo a Cuba pese al bloqueo energético impuesto por su administración. Hola a todos, bienvenidos a Euronews Oil. Desde el Air Force One, el presidente estadounidense defendió permitir el envío de petróleo a la isla, incluso si procede de Rusia. Un petrolero sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido ha transportado unos 730.000 barriles a Matanzas. Expertos señalan que el cargamento podría aliviar durante varios días la grave escasez de combustible en Cuba, afectada por apagones y problemas en servicios básicos. Trump minimizó el impacto geopolítico y aseguró que apenas se trata de una carga de petróleo, nada más. En Oriente Medio, los ataques contra Irán continuaron durante la noche, con represalias dirigidas contra Kuwait y Arabia Saudí. Aún así, Trump insistió en que un acuerdo para poner el fin a la guerra podría alcanzarse pronto y destacó que ya se han producido un cambio de régimen en Teherán, al tratar, dijo, con un liderazgo mucho más razonable. Pakistán se ha ofrecido a mediar, mientras desde Teherán acusan a Washington de usar la diplomacia como tapadera para preparar una ofensiva terrestre. En Rusia, las fuertes lluvias han provocado inundaciones a gran escala en el Cáucaso Norte. Daguestán y Chechenia son las regiones más afectadas, con miles de evacuados, puentes destruidos y más de un centenar de localidades sin electricidad. Las autoridades han declarado el estado de emergencia mientras continúan las labores de rescate. Y en los mercados, las bolsas europeas han abierto a la baja, presionadas por la escalada del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas. El Brent se ha encarecido más de un 50% desde el inicio del conflicto con Irán, mientras persisten las pérdidas en Asia y en Wall Street. Comenzamos con el informativo. Los ataques continuaron cayendo sobre Irán durante la noche del domingo, incluso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repetía sus afirmaciones de que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra. El Ministerio de Energía de Irán informó de cortes de electricidad tras los ataques contra instalaciones del sector eléctrico. Kuwait informó de que un trabajador había fallecido tras un ataque contra una central eléctrica y una planta desalinizadora, y Arabia Saudí afirmó que sus fuerzas habían detectado e interceptado 5 misiles balísticos. Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy seguro, pero es posible que no lo hagamos. Ya hemos tenido un cambio de régimen. El régimen anterior fue destruido. El siguiente régimen está prácticamente muerto y con el tercer régimen estamos lidiando con gente diferente con la que nadie ha tratado antes. Es un grupo de personas completamente diferente, así que yo consideraría eso un cambio de régimen. El presidente del Parlamento iraní acusó a Washington de utilizar la diplomacia como cortina de humo al advertir sobre una posible invasión terrestre. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el domingo planes para ampliar la invasión terrestre de su país en el sur del Líbano. En toda la región, el número de víctimas mortales sigue aumentando a medida que la guerra se adentra en su segundo mes. A pesar de sus gestos diplomáticos, Estados Unidos también ha estado enviando más recursos militares a la región. Según el Washington Post, el Pentágono llevaba semanas preparando planes para operaciones terrestres que podrían incluir incursiones en zonas cercanas al estrecho de Hormuz, aunque Trump aún no ha aprobado ningún despliegue. Los mercados europeos han tenido un comienzo lento este lunes, con los futuros apuntando a caídas en los principales índices, ya que el ánimo de los inversores sigue siendo cauteloso con las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses tomaran la isla iraní de Hark, la principal terminal petrolera del país en el Golfo Pérsico. Aumenta la preocupación de que los aliados de Teherán puedan intentar de nuevo bloquear las rutas marítimas del Mar Rojo. En las primeras horas de negociación, el DAX alemán bajaba en torno a un 0,5%, el FTSE 100 caía aproximadamente un 0,3% y el CAC 40 también se encontraba en territorio negativo. Las perspectivas más pesimistas se producen tras las pérdidas registradas en Asia. Las acciones cayeron en su mayoría durante la noche debido a la persistencia de la preocupación por el alza de los precios del petróleo y la posibilidad de una mayor escalada en la guerra contra Irán.
El viernes pasado, las fuertes pérdidas en Wall Street marcaron la quinta semana consecutiva de caídas, la racha más larga de este tipo en casi 4 años. La preocupación de los inversores ha sido especialmente aguda debido al riesgo de que se interrumpa el acceso al estrecho de Hormuz, una ruta crítica para los envíos mundiales de petróleo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que no tendría ningún problema con que un petrolero ruso situado frente a las costas de Cuba le suministre ayuda a la isla, cuyos habitantes se han visto gravemente afectados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El presidente confirma así las informaciones que han circulado sobre dicho petrolero ruso sancionado, que navega en estos momentos frente al extremo oriental de la isla y se espera que llegue a puerto este martes. Tenemos un petrolero por ahí. No nos importa que alguien consiga un cargamento porque tienen que sobrevivir. A mí no me molestaría. ¿Esa información es cierta por lo que usted sabe? Les dije que si un país quiere enviarle petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello, sea Rusia o no. Los expertos afirman que el envío previsto podría aportar unos 180.000 barriles de gasóleo suficientes para cubrir la demanda diaria de Cuba durante 9 o 10 días. El bloqueo estadounidense ha tenido un efecto devastador sobre la población civil de la isla, que sufre largos apagones y una falta de recursos que ha llevado al país al borde del colapso. Un número cada vez mayor de países y organizaciones humanitarias, así como una flotilla civil, han intensificado sus esfuerzos para llevar ayuda a la isla caribeña, mientras la ONU advierte de una crisis humanitaria cada vez más grave. Indignación en Europa y en todo el mundo católico. La policía israelí impidió al patriarca latino de Jerusalén entrar en la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos. El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció el incidente en el que tanto el cardenal Pier Battista Pizzaballa como el padre Francesco Yelpo fueron rechazados por las autoridades. Tomamos las medidas necesarias para evitar cualquier problema y cualquier riesgo para los fieles, pero aún así que los responsables de las iglesias no puedan celebrar uno de los días más sagrados en el Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para los cristianos, es algo inaudito. Las reacciones no se hicieron esperar desde Europa y el mundo católico. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia afirmó que había convocado al embajador de Israel para tratar el incidente, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron calificó el incidente de alarmante. Desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaron la guerra el mes pasado, las autoridades israelíes han prohibido las grandes concentraciones, incluso en sinagogas, iglesias y mezquitas. El gobierno israelí afirmó que las medidas se habían adoptado para proteger a la población de posibles ataques. Hasta la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, la opinión generalizada en Finlandia era que no era necesario adherirse a la OTAN. Desde la Segunda Guerra Mundial, el país desarrolló y mantuvo el más alto nivel de protección defensiva mediante la vigilancia ciudadana y la disuasión, con un ejército bien financiado que cuenta con el servicio militar obligatorio de al menos un año para los jóvenes. Incluso durante la pacífica era postsoviética, Finlandia nunca bajó la guardia. En este momento de volatilidad desconocida, Europa espera aprender de la preparación finlandesa. Los guardias fronterizos están preparados para cualquier incidente de baja intensidad, pero también para una invasión a gran escala. Este es territorio finlandés, pero también territorio de la OTAN. Además, no muy lejos de aquí se encuentra la disuasión nuclear rusa. Es parte del sistema de defensa de Finlandia, así que también nos preparamos para la defensa territorial finlandesa. ¿Y eso qué significa? Nosotros entrenamos a nuestros reclutas para nuestra reserva, que es una herramienta útil en caso necesario en tiempos de guerra. ¿Básicamente una invasión a gran escala? Sí, así es. En la frontera con Rusia, los reclutas reciben entrenamiento para una amplia gama de funciones en el ejército. Nunca había empuñado un rifle en mi vida. La primera vez que disparé fue en el ejército. Empiezas con el rifle de asalto básico y en el ejército descubrí que tengo talento para disparar. Así fue como me convertí en tirador de élite. La agresión total de Rusia en Ucrania ha tenido consecuencias directas para el pueblo indígena sami, originario de Rusia, Finlandia y Noruega. El pueblo sami de Finlandia tuvo que romper los lazos con sus hermanos rusos. Muchos fueron reclutados a la fuerza en el ejército ruso para atacar a
a Ucrania. Una de las cosas más terribles es que algunos de los hermanos Sami del bando ruso han sido reclutados a la fuerza por el ejército ruso y enviados al frente de guerra en Ucrania. Y también hemos perdido al menos 7 jóvenes samis. Es una pérdida enorme para una comunidad de 2.000 personas. Europa reconoce ahora que la alianza transatlántica no es tan viable como lo fue en su día. Estados Unidos está pidiendo ahora a Europa que colabore en sus esfuerzos bélicos en Irán o se arriesgue a que se retire por completo de la ayuda a Ucrania en materia de inteligencia militar. Ucrania no es una moneda de cambio. Como he dicho, un cambio drástico de atención, también por parte de Estados Unidos, sería un gran error. Pero lo que tenemos que hacer es seguir convenciendo a Estados Unidos de que debe comprometerse en ayudar a Ucrania. Y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo para reforzar el apoyo a Ucrania desde el punto de vista financiero y militar. La frontera de Finlandia con Rusia se extiende a lo largo de 1.350 kilómetros, la más larga dentro de la OTAN, pero los finlandeses afirman estar preparados para cualquier eventualidad. Millones de personas salieron a las calles en todo Estados Unidos para participar en las más de 3.100 protestas que tuvieron lugar contra el presidente estadounidense Donald Trump. Las manifestaciones denunciaron lo que describieron como un estilo de gobierno autoritario por parte de la actual administración, su postura sobre la inmigración, la negación del cambio climático, la política exterior aislacionista y ahora la guerra de Irán. En Nueva York, miles de personas se reunieron para protestar contra las redadas de inmigración a gran escala llevadas a cabo por el ICE y pidieron su abolición. Las manifestaciones contaron incluso con una aparición sorpresa del gigante de Hollywood y nativo de Nueva York, Robert De Niro. También se celebraron protestas en la capital, Washington DC, donde cientos de personas se reunieron cerca de la Casa Blanca para exigir la destitución de Trump. Es la tercera vez en menos de un año que tienen lugar estas protestas, que forman parte de un movimiento popular estadounidense llamado No Kings, no a los reyes. Las manifestaciones se extendieron al otro lado del charco, donde miles de estadounidenses en el extranjero y residentes locales participaron en concentraciones por toda Europa. En París, los manifestantes exigieron el fin de las guerras temerarias, irresponsables e interminables de Trump, y en la capital italiana miles de personas se manifestaron para pedir el respeto del derecho internacional y exigir un mundo libre de guerras. China ha decidido reanudar los vuelos directos a Corea del Norte tras el restablecimiento de los servicios de tren de pasajeros entre Pekín y Pyongyang, lo que supone un paso significativo hacia la reapertura de una de las naciones más aisladas del mundo. Las conexiones de transporte entre las dos capitales habían estado suspendidas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando Pyongyang impuso un cierre fronterizo muy estricto. Aunque la aerolínea norcoreana Air Koryo ya reanudó los vuelos a Pekín en 2023 y permitió la visita de grupos turísticos rusos en 2024, el regreso de la aerolínea de bandera china se considera un hito económico de gran importancia. Antes de la pandemia, los visitantes chinos representaban el 90% de todos los turistas que visitaban Corea del Norte y el largo retraso en la reanudación de los viajes regulares había sorprendido a muchos observadores regionales. A pesar de ser el principal socio comercial y aliado de Pyongyang, Pekín ha expresado con frecuencia su desaprobación por las persistentes pruebas de misiles y las ambiciones nucleares del norte. La normalización diplomática se puso de relieve el pasado mes de septiembre cuando Kim Jong-un asistió a un desfile militar multitudinario en Pekín junto al presidente ruso Vladimir Putin en lo que supuso su primera aparición en un desfile militar chino. Los expertos sostienen que la guerra en Irán, en particular, aumentó la necesidad de una coordinación más estrecha entre las dos naciones. Las fuertes lluvias han provocado inundaciones generalizadas en varias regiones del Cáucaso norte ruso. Dagestán y Chechenia han sido las más afectadas, donde se han llevado a cabo evacuaciones masivas. El agua inundó calles y barrios residenciales. Los equipos de rescate sacaron a niños y ancianos, mientras los residentes intentaban rescatar sus pertenencias. Me golpeó como un tsunami. Me hizo retroceder un poco y no pude hacer nada. Los documentos están ahí, todo está ahí. Las autoridades de Dagestán han declarado el estado de emergencia. Se han dañado puentes y más de 130 asentamientos se encuentran sin electricidad. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, se han evacuado a más de 3.300 personas en la región. En las zonas rurales, el agua subió tanto que llegó al pecho de los animales. Los residentes y su ganado fueron conducidos a terrenos más elevados. También está en vigor el estado de emergencia en Chechenia, donde los servicios locales continúan bombeando agua y despejando las carreteras.
Los ríos se desbordaron destruyendo carreteras e inundaron cientos de hogares. En una de las zonas más afectadas se han evacuado a unas 500 personas. Según los meteorólogos, la intensidad de las lluvias disminuyó el domingo por la tarde, pero aún no se ha evaluado el alcance total de los daños. Cientos de personas fueron evacuadas el sábado por la noche de una discoteca de Kiel, al sureste de Alemania, tras declararse un incendio. Las aproximadamente 750 personas que se encontraban en el interior en ese momento pudieron escapar. 3 de ellas fueron atendidas por los servicios de emergencia. La policía informó de que el incendio comenzó alrededor de las 3:45 de la madrugada. La discoteca estaba situada en una zona industrial, en la frontera con Francia. Los bomberos han permanecido en el lugar hasta la tarde del domingo, extinguiendo los restos del incendio en el interior de la discoteca. Las autoridades municipales han indicado que los daños eran tan graves que han tenido que derribar la mayor parte del edificio. Este incendio se produce meses después de que un bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana se incendiara en la madrugada de Año Nuevo, causando la muerte de 41 personas. Un hombre de unos 30 años ha sido detenido tras arrollar con su coche a varios peatones en la ciudad de Derby, en el centro de Reino Unido, hiriendo al menos a 7 personas. Las autoridades indicaron que los heridos sufrieron lesiones graves, pero que no se teme por su vida. El sospechoso fue detenido por intento de asesinato, causar lesiones graves y por conducción temeraria. La ministra del Interior, Savannah Mahmood, afirmó que cree que ya no existe peligro para la población tras la detención del sospechoso. En Hungría, los próximos comicios del 12 de abril plantean una clara brecha generacional. Según las encuestas, más del 60% de los votantes menores de 30 años votará por Tisza y su candidato Péter Magyar, y solo el 15% apoya al Fidesz de Viktor Orbán. Tiene ese aire rebelde y una energía juvenil. Es muy franco, siempre dice lo que piensa. El partido Fidesz cuenta con ventaja entre las personas mayores activas. El gobierno de Orbán ha implementado medidas para mejorar los ingresos de los jubilados y una pensión complementaria equivalente al 14º mes de salario. Me gusta ir sobre seguro y veo a Fidesz como un partido que puede garantizar la seguridad. Comicios anteriores muestran que los votantes jóvenes son los más difíciles de movilizar, por lo que la brecha generacional se presenta como un factor decisivo, explica la socióloga húngara Andrea Szabo. Estas podrían ser las primeras elecciones en Hungría en las que los jóvenes desempeñen un papel decisivo a la hora de determinar el resultado. Si la participación entre ellos es tan alta como se prevé, esto podría compensar en gran medida la participación generalmente más alta entre los votantes de más edad. Sin embargo, hay indicios de que en estos comicios los más jóvenes se interesan en la política, como nos cuenta este influencer. Mi comunidad es muy sensible a las cuestiones sociales y esto incluye la política y la protección infantil. Ambas son mis preocupaciones principales. La campaña electoral está en pleno apogeo en Hungría. Las encuestas predicen una participación récord el próximo 12 de abril. Disney ha inaugurado World of Frozen de Disneyland París, una nueva área temática inspirada en el reino de Arendelle, con lago, un pueblo nórdico y atracciones como un paseo en barco y encuentros con Anna y Elsa. La apertura forma parte de una ampliación de 2.000 millones de euros que transforma el parque Walt Disney Studios, ahora rebautizado como Disney Adventure World. Nos adentramos en el mundo de Anna y Elsa. Parece que realmente estamos allí. Formamos parte del pueblo. Podemos cantar con Anna y Elsa. Hace un poco de frío cuando nieva. También estamos un poco mojados. Es un gran placer para las familias y para los niños. Es cierto que esta nueva parte es mucho más moderna. La tecnología no tiene que ver con el resto. Es un cambio muy agradable.
El proyecto incluye además nuevas zonas inspiradas en la película Enredados. Cuenta con 15 restaurantes y un espectáculo nocturno con drones acuáticos y aéreos. El presidente francés Emmanuel Macron ha calificado el complejo como el principal destino turístico de Europa y ha destacado que la ampliación creará unos 1000 empleos directos. En París, el Museo de l'Orangerie presenta una retrospectiva del pintor Henri Rousseau el Aduanero, máximo representante del arte naïf. La muestra presenta unas 50 obras, entre ellas 18 procedentes de la Fundación Barnes de Filadelfia. La exposición Henri Rousseau, la ambición de la pintura, destaca la trayectoria típica de un artista que trabajó en la aduana de París y comenzó a pintar con 50 años. Es un pintor al que se consideró desde muy pronto como un artista naïf. Los primeros críticos que vieron sus obras en el Salón de los Independientes hacen referencia a su estilo naïf. Es un pintor autodidacta, pero que había recibido una educación, aunque no recibiera formación artística. Henri Rousseau se inspiraba en libros ilustrados de animales salvajes y en sus visitas al jardín de plantas. Era el más exótico de los pintores exóticos, llegó a afirmar de él el poeta Apollinaire. Claire Bernardi, directora del Museo de l'Orangerie, destaca cómo el estilo naïf llega directamente a los niños. Es una obra que llega a los niños porque es muy directa y creo que hoy en día más que nunca vemos en estas obras su fuerza y su modernidad. Habla de los sueños, pero también nos conmueve directamente en nuestros sueños y nuestros miedos. La muestra presenta el cuadro La gitana dormida, cedido por el MoMA de Nueva York. La exposición sobre Henri Rousseau el Aduanero puede visitarse en París hasta el 20 de julio. ¿Son seguras las carreteras de la Unión Europea? En toda Europa avanza el camino hacia una movilidad más segura, pero el ritmo sigue siendo insuficiente. Las últimas cifras de la Comisión Europea revelan que casi 19.940 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE en 2024. Esto supone un descenso del 2% en comparación con el año anterior, lo que indica un avance, pero subraya lo gradual que sigue siendo ese progreso. La Unión Europea se ha fijado un objetivo ambicioso: reducir a la mitad las muertes en carretera para 2030 y reducirlas casi a cero para 2050. Los datos también dan una imagen clara de dónde residen los peligros. Más de la mitad de todas las víctimas mortales ocurren en carreteras rurales, donde las velocidades más elevadas y una infraestructura menos segura siguen planteando riesgos significativos. En zonas urbanas la situación cambia. Los usuarios más vulnerables son los peatones, los ciclistas y los motociclistas, que ahora representan una parte sustancial de las víctimas mortales en carretera. Los ocupantes de los vehículos siguen siendo el grupo más numeroso de víctimas. También existen marcadas disparidades entre los Estados miembros. Mientras que algunos países se encuentran entre los más seguros del mundo, otros siguen registrando tasas de mortalidad hasta 4 veces superiores. ¿Legalizó Reino Unido el aborto hasta el momento del parto? Una red de medios de comunicación europeos en Internet ha caído en una interpretación errónea de la legislación británica que les llevó a creer erróneamente que la Cámara de los Lores permitiría el aborto hasta el momento del parto. El 18 de marzo la Cámara de los Lores del Parlamento británico votó a favor de mantener una enmienda que exime a las mujeres de la responsabilidad penal relacionada con los abortos. Esto significa que las mujeres ya no se enfrentarán a investigaciones, detenciones o procesos judiciales por interrumpir sus propios embarazos en cualquier etapa. Esto no modifica el marco legal vigente sobre el aborto, como el límite de 24 semanas y los requisitos a los que se enfrentan las mujeres. Y los profesionales sanitarios podrían seguir enfrentándose a responsabilidades penales si practican abortos fuera de las condiciones establecidas por la legislación vigente. Sin embargo, una interpretación errónea del término despenalización ha dado lugar a una serie de publicaciones online, artículos en diversos medios e incluso condenas por parte de organizaciones católicas. La noticia de que el aborto se había legalizado hasta el momento
momento del parto en Reino Unido se amplificó en las redes sociales y fue repetida por comentaristas. Estos posts interpretaban la supresión de la responsabilidad penal como que el aborto había sido totalmente autorizado en cualquier etapa. En realidad, la despenalización se refiere a la eliminación de las sanciones penales para las mujeres que interrumpen su propio embarazo. La legislación implicaría permitir y regular formalmente el aborto sin restricciones en virtud de la ley. La enmienda solo aborda lo primero, dejando sin cambios las normas vigentes sobre cuándo y cómo se pueden practicar los abortos. Tampoco se trata de una medida permanente. La legislación aún podría modificarse a medida que completa su tramitación en el Parlamento. Terminamos con el tiempo y con nuestro no comment del día. Desde Japón, no se pierdan el Gran Premio Isuzu 1, una peculiar carrera de sillas de oficina de 2 horas y en la que los equipos se relevan y compiten por 90 kilos de arroz. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, el tiempo. Hontai Kai 実行委員長田原より皆様にご挨拶。